Hola a todos y a todas las que nos escuchan por parte de Sixelaya, yo soy Alfredo Acuña y en esta ocasión vamos a hablar de la prevención de adicciones en niños y adolescentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención? Esta es una palabra que usamos constantemente en las instituciones, que vemos en internet, que nos mencionan en las escuelas, en pláticas que nos llegan a dar en alguna parte del trabajo, etc. Cuando hablamos de prevención, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de esta preinformación que se da, estas acciones antes de que se presente un problema. Por eso, cuando hablamos de prevención, pues nos referimos a estas acciones que buscan aminorar, ya sea tratar de desaparecer o aminorar el impacto de ciertas situaciones que se puedan presentar a futuro. Con estas acciones nos referimos a la información, a distribuir información científica, a aumentar la percepción de riesgo, y cuando hablamos de aumentar la percepción de riesgo, pues nos referimos a esta cuestión de saber que esto que está ocurriendo puede provocarnos problemas a futuro. Es darnos cuenta de que una situación, de que un aspecto de nuestra vida pues se puede desembocar en algo todavía más negativo de lo que ya estamos experimentando. Entonces hablamos de información, de aumento de riesgo, este desarrollo del pensamiento crítico, esta capacidad de discernir sobre lo que recibimos, de la información del ambiente. Entonces la prevención es una meta o es un objetivo, pero que es en sí mismo un proceso. No podemos hacer prevención sin desarrollar habilidades, sin informar, sin hacer psicoeducación y sin aumentar la percepción de riesgo. Entonces, ¿por qué estos dos grupos, que son los niños y los adolescentes, necesitamos tener pues más atención a esta cuestión de las adicciones? Porque bueno, además de que la presencia de un niño o un adolescente adicto en la familia o en la comunidad significa que hay una serie de eventos sucesivos que han comenzado mucho tiempo atrás. ¿Y por qué mucho tiempo atrás? Pues nos referimos a la relación que han tenido sus padres en sus vidas, a la formación de la pareja, a estos ciclos que experimenta la familia antes de ser justamente una familia, y que esto va a afectar de manera genética, social, psicológica, emocional al hijo o a la hija que van a ser en este seno, o en caso también si hay adopción. Entonces darnos cuenta que el uso de sustancias en los chicos sea antes de los 10 años o después de los 30, y las edades cada vez de consumo son menores. Por ejemplo, entre los 8 y los 10 años ya varios han experimentado consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque bueno, desafortunadamente los niños comienzan a fumar, a beber y a usar drogas cada vez de edades más tempranas, lo cual significa que como sociedad organizada pues debemos tratar de disminuir y aumentar, en este caso, el esfuerzo por luchar con este tipo de problemáticas. ¿Qué características están más relacionadas con el abuso de sustancia? ¿O qué características generales podemos identificar? Por ejemplo, las adicciones no tienen una causa única, eso lo hemos hablado en los factores de riesgo, y además no desaparecen espontáneamente. O sea, hay que estar haciendo un trabajo sostenido, buscar un proceso de rehabilitación, donde trabajan pues médicos, psicólogos, en muchas ocasiones psiquiatras, pero también otro papel pues los maestros y la familia, que es un factor muy importante. También porque son problemas que se pueden prevenir. Por eso hablamos al principio de la prevención, y su prevención requiere la participación de una sociedad organizada. ¿Por qué? Porque hay componentes biológicos. Habíamos dicho, por ejemplo, que los hijos de padres con alteraciones de la salud mental, ya sea como depresión, ansiedad o perturbaciones mentales graves, pues son más vulnerables a sufrir problemas, entre los cuales se encuentran pues las adicciones. ¿Por qué? Porque el uso de drogas tiene un componente biológico, otro psicosocial y un tercero ambiental. Por ejemplo, los niños tienen más riesgo de desarrollar abuso de alcohol y de drogas u otros problemas de salud en la adolescencia y la edad adulta, si es que sus padres ya presentaban estos problemas antes incluso de su concepción. También hay componentes psicosociales. ¿Por qué? Porque hay estos problemas de comportamiento como la rebeldía, la agresividad, la timidez o la hiperactividad,
que deben ser identificados lo más pronto posible, pues para tratar de dar un tratamiento temprano y evitar que en el futuro se puedan agravar. Hay algo que se quiere desarrollar que se llaman habilidades para la vida. Esto es un componente de prevención. ¿Por qué? Esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud y denomina habilidades de la vida aquellas experiencias o conjunto de destrezas que los niños y los adultos requieren para enfrentar de forma exitosa situaciones que la vida les plantea. Y estas situaciones no tienen por qué ser situaciones enormes, de alto riesgo, que es lo que normalmente se cree, ¿no? Es que la persona que llega a desarrollar problemas de adicción es porque tiene muchísimos problemas en su vida, muy graves y tal. No, a veces son pequeños problemas que se van presentando, que si no tienen una solución de manera inmediata, pues nos desarrollan un consumo. Y estas habilidades a la vida son algunas, por ejemplo, el autoconocimiento, tener buena autoestima, manejo de emociones, ser asertivo para comunicar lo que siento, lo que pienso, el poder entablar, buscar redes de apoyo con los demás. Y aquí vamos a hablar de alguna, por ejemplo, conocerse y amarse a sí mismo, que es que el niño y el adolescente pues va desarrollando su carácter según sus debilidades, fortalezas y gustos, que era lo que hablábamos del autoconocimiento. También expresar apropiadamente las emociones y los sentimientos. Esto nos permite desarrollarnos con los demás, pero también no ser afectados por estas emociones como el enojo, la ira o la tristeza, que son pues normalmente calificadas como negativas y que si no les damos una salida o una forma más saludable de expresarlas, pues nos llegan a afectar. También tener capacidad de empatía, manejo de tensiones y estrés. Pues ¿por qué? Porque a muy temprana edad pues hay también factores que llegan a estresar a los niños y a los adolescentes por esta cuestión que van cambiando de etapas y van creciendo y se van enfrentando a nuevas situaciones. No debemos olvidar que nosotros como adultos pues también tenemos estrés y creemos que en muchas ocasiones los niños y los adolescentes pues no se enfrentan a esto, pero también porque recordemos que en nuestras etapas se nos complicaban muchas veces muchas cosas que ahorita nos parecen sencillas, ¿no? También es importante hablar de el manejo de la información. Era lo que decía al principio, la psicoeducación. Tiene que ver también con esto, o sea, que puedan ellos examinar de manera objetiva y analítica esta información científica que se distribuye. Por eso, conectarlos con las páginas que hemos mencionado y con la información que de repente se sube en la página de SIG-Celaya o los demás SIGs. Entonces, tratar de difundir esta información es ya hacer de alguna manera prevención. También recordar el papel que tenemos, por ejemplo, los que son maestros, ya que los maestros pues son vehículos humanos mediante los cuales pues se transmite la cultura y la experiencia general. Porque además el maestro pues es un facilitador, ¿no? Que de información, pero también de valores y participa como un modelo. Es cierto que los adultos en esta sociedad pues, funcionamos como modelos y estos modelos deben estar capacitados para transmitir la información de la mejor manera para poderla comunicar y entender nosotros que este fenómeno de la droga pues tiene que ver también con la herencia, que era el factor biológico, con entornos desfavorables, con violencia en la familia y comunidades con alta disposición de drogas o estos factores de riesgo. También recordar la prevención en la familia, pues tiene que ver con aumentar estos repertorios de respuesta, de adaptabilidad, que por ejemplo es el respeto a las reglas y los límites, el poder decir no a ciertas situaciones, la tolerancia a la frustración sobre lo que otros piensan o opinan o simplemente con la forma de ser solidarios, incorporar los valores. Muchas veces nos hablan de los valores como el respeto, la honestidad y todo, y lo cierto es que los valores pues son de alguna manera formas de comportarnos que se hacen generales y que nos permiten relacionarnos con los demás. Entonces, cuando hablamos de prevención en las adicciones, no nos referimos solamente a evitar el consumo, sino a ir desarrollando ciertas habilidades, ciertos conocimientos para que estos nos ayuden a, si es que hay una disponibilidad, porque la hay en el ambiente, si hay violencia familiar, si hay ciertas situaciones, el niño y el adolescente puedan
responder de mejor manera, y si no, al menos tengan la capacidad de saber que aquello que ocurre no es lo ideal, que necesitan buscar ayuda y se acerquen a algún adulto de confianza o algún modelo que les funcione como para sentirse seguros. El papel de los adultos es transmitir esta información, es aprender, es eliminar el tabú que solemos tener con muchos temas y es estarlo difundiendo para que sea parte de nuestro día a día esta información y todos sepamos identificar los riesgos. Entonces yo los invito a hacer este análisis, esta pequeña reflexión y saber que enfrentarnos a esta problemática pues no es de un día, no, o de una sola acción, sino hay que tomar una serie de acciones para promover un cambio todavía más duradero. Por esta ocasión es todo por mi parte, espero les haya funcionado y se quede un poquito más claro qué es esta situación de la prevención y cómo estas edades pues cada vez son más riesgosas y son edades que necesitan especial atención.